Aquí comienza la memoria de la nación. Un espacio donde hablamos de 5 siglos de historia y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación. Somos la memoria viva de los colombianos. Este es el programa del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, la memoria de la nación. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio lleno de historia, archivos, memoria y patrimonio documental de Colombia. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en esta nueva transmisión. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Kevin, muchas gracias. Les queremos contar que en nuestro programa del día de hoy, a propósito del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, que se conmemora cada 9 de abril y en el que se realizan por parte del Estado colombiano eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a millones de colombianos, la reparación integral ha contribuido a la reconstrucción de los proyectos de vida, al fortalecimiento de la participación, al restablecimiento de los derechos y a la recuperación de la memoria histórica de los colombianos para que lo sucedido no se repita. Por esto, invitamos a nuestro programa de hoy a Lilian Natalia Sandoval Bastidas, abogada especialista en Derecho Administrativo, Lideresa Social y Secretaria General del Departamento de Nariño. Bienvenida, Lilian. Muchísimas gracias por esta calurosa invitación en este día en el que se conmemora precisamente a estas personas que han sufrido el conflicto en nuestro país. Me siento muy honrada por esta invitación. Muchísimas gracias, Lilian. Y bueno, para empezar con la tanda de preguntas, me gustaría saber, en el marco del Día de las Víctimas del Conflicto Armado, pues que nos contara cómo ha sido su experiencia trabajando con las víctimas del conflicto, teniendo en cuenta su experiencia como lideresa social. Bueno, en particular considero que en el país todos hemos sido tocados por el conflicto de manera directa o indirecta. Sin embargo, ya el activismo en el que yo me he movido se dio a raíz del estallido social como integrante de la primera línea jurídica, apoyando precisamente las defensas de muchos de los muchachos que estuvieron presentes en estas movilizaciones. Ya del conflicto armado, pues lo que uno ha estudiado, lo que se conoce por personas allegadas, yo tengo bastantes conocidos que han estado dentro del conflicto y obviamente pues al estar en este cargo, el conocimiento en el territorio sobre cómo ha impactado a Nariño y al país el tema del conflicto y cómo ha escalado, cómo ha evolucionado, ¿no? A raíz de estos más de 50 años de guerra en los que estamos viviendo. Correcto, Lilian. También me gustaría que nos contara cómo ha sido el proceso para la construcción del Centro de la Memoria Histórica a raíz de los diálogos regionales en Nariño. Bueno, el tema de la paz, que ha sido una apuesta de nuestro gobernador electo, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, como parte, digamos, transversal de su propuesta de gobierno, nos ha permitido a nosotros ya pensar este escenario de los diálogos y como él los plantea, ¿no? Porque él no plantea un tipo de diálogo, pues como los está haciendo el gobierno nacional, que es el competente, obviamente, para hacerlos con los grupos alzados en armas o para negociar situaciones, pues que son competencia exclusiva de las organizaciones o comisiones de negociación, sino que él se ha desplazado a los territorios precisamente para hablar con las comunidades, con las víctimas, con quienes han dejado las armas, ¿cierto? Precisamente porque su objetivo de paz es llenar esos espacios que la institucionalidad abandonó hace mucho tiempo y que fueron aprovechados por los grupos ilegales para apoderarse de estos territorios y con esto pues vulnerar los derechos fundamentales de las personas que allí residen. Entonces, obviamente que de todo este proceso se debe dejar un testimonio, ¿no? Y un testimonio que permita darles una voz a las víctimas, también una voz a los combatientes, porque ellos también hacen parte del proceso en caso de que quieran entrar en él,
precisamente para preservar la memoria de todas estas circunstancias que nos condujeron al conflicto. Entonces, hay una apuesta muy grande no solo por los diálogos, sino porque paralelo a ellos se disponga de todas las herramientas que tiene la Gobernación de Nariño para la conformación del Centro de Memoria Histórica como un regalo y un legado para las generaciones futuras y para que puedan conocer qué se ha hecho, qué se hizo y qué se proyecta para el futuro frente al tema de la paz en el departamento de Nariño. Lilian, y en este caso, cuando pues se haga totalmente este centro de memoria histórica, ¿cuál sería como, digamos, las apuestas para acercar, digamos, a estas personas que han sido parte de este conflicto y, digamos, qué metodologías para fortalecer este centro se utilizarían? Por ejemplo, no sé, con un enfoque cultural o netamente de memoria. Bueno, yo pienso que el centro de memoria, o tenemos que dejar de ver a los centros de memoria como unos albergues de información, ¿cierto? Porque ese no sería el propósito. La interacción con la comunidad es lo fundamental. Yo pues lo he proyectado y creo que el ideario mío dentro de esta apuesta y de esta responsabilidad también es precisamente que esa interacción se dé desde la cultura, se dé desde lo social, es decir, que este centro de memoria histórica no sea solo una bodega de información, sino que las personas que se sientan motivadas para participar dentro de él, para ser parte de él, pues lo vean no solamente como un centro donde se guardan pues los documentos, ¿no? Las memorias, los registros, sino también un centro que nos mantenga, o sea, que sea la vida de este proceso de diálogo, y la vida del diálogo se hace a través de la cultura, de los encuentros, de los conversatorios, de, digamos, las muestras, en lo que muchas veces transformamos el dolor, ¿no? A través del arte también. Entonces, no, para mí tiene que haber mucha interacción dentro de este centro y así lo hemos planteado. Correcto. También me gustaría que nos contara un poco sobre cómo puede contribuir la memoria histórica al proceso de reconciliación y construcción de paz en un departamento como Nariño y también pues en el país. Bueno, a ver, la pedagogía primero nos ayuda a entender varias fases del conflicto, ¿no? Primero sus orígenes. Y creo que las generaciones actuales conocen un tipo de conflicto que no conoció, por ejemplo, nuestra generación. Nosotros venimos de entender el conflicto inicialmente como la generación de las guerrillas que surgieron como autodefensa, después como estas guerrillas trascendieron en su organización y en su estructura, adoptando ya ideologías, digamos, que venían del extranjero, es decir, guerrillas marxistas, guerrillas maoístas, bueno, y las tendencias pues que nos dieron lugar a estos tipos de organizaciones. Posteriormente ya, digamos, la ofensiva contra estas organizaciones subversivas a través de la conformación de grupos paramilitares y cómo el narcotráfico fue permeando el conflicto. En la actualidad, del residuo que ha dejado, digamos, ya el inicio del proceso de paz como tal a nivel nacional, pues hay organizaciones que quedaron de este proceso inicial. También quedaron residuos del proceso inicial que se dio con los paramilitares y se han reorganizado ya en un entorno, digamos, podemos pensar hacia a unas organizaciones con una ideología marcada de izquierda o de derecha, sino que se han, digamos, tornado como alrededor del negocio del narcotráfico. Incluso en Nariño, pues nosotros tenemos organizaciones al margen de la ley que tienen que ver ya con organizaciones y estructuras internacionales como el Clan del Golfo o el Cartel de Sinaloa, grupos armados que protegen la minería ilegal. Entonces, mira que el conflicto se ha vuelto mucho más complejo en estos últimos años, ¿no? Ya no lo debemos únicamente a la lucha de las extremas, derecha o izquierda,
sino que ya estamos hablando de un tema de un negocio que funciona a escala internacional y que ha desangrado a nuestros territorios, el medio ambiente. Entonces, la pedagogía implica, por ejemplo, que una persona entienda cómo surge el conflicto, qué tipos de conflictos han existido, porque no solamente tenemos el conflicto armado, también tenemos, digamos, todos estos hechos que derivan de la violencia política, que en nuestro territorio es muy arraigado, es decir, la aniquilación moral y física del contrario, ¿no? Entonces, estos centros de memoria, mira que si bien inicialmente se piensan para que quede un registro de este proceso que estamos llevando a futuro, tienen que pensarse como ese centro desde el cual nosotros podamos implementar y llevar hacia los territorios, hacia las instituciones educativas, una pedagogía de la paz, pero no una pedagogía de la paz hablando desde el idealismo de lo que sería vivir en paz, sino de reconocer nuestro pasado para repensar nuestro futuro. Entonces, la pedagogía es fundamental y los centros de memoria histórica son el epicentro precisamente de la construcción de esa pedagogía para ya desarmarnos en la palabra, desarmarnos en el pensamiento, porque es que la guerra se metió en nosotros, o sea, nosotros peleamos por política, nos destruimos por política, nos destruimos por problemas de convivencia con el vecino. Entonces, la guerra, aunque no lo miremos de esta manera, yo sí lo observo así, escaló a tal manera la violencia que para muchos casos se ha vuelto el único medio de solucionar un conflicto. Entonces, trabajar en la reconciliación, trabajar digamos, en escucharnos, aprendernos a escuchar el uno al otro, perdonarnos y partir de cero para lograr una sociedad mejor, creo que es fundamental. No lo vamos a hacer ya, pero tenemos que dar los primeros pasos. Muchas gracias, Lilian, por lo que nos acabas de contar. Y pues la siguiente pregunta vendría siendo en torno a esto, lo que nos acaba de decir sobre la educación, y es pues qué papel desempeña en este caso pues la educación en la preservación de la memoria histórica y en la sensibilización sobre las injusticias, pues en este caso del pasado. Mira, lo primero, como te decía, es darle una voz a las víctimas. Es decir, antes nosotros contábamos muertos, contábamos desplazados, contábamos mujeres, niños y hombres violentados en todas las formas posibles frente al ejercicio de sus derechos, pero los centros de memoria histórica primero nos han permitido darle voz a las víctimas, conocer su verdad, conocer su historia particular. Segundo, conocer la historia del victimario, conocerle que a la larga, y si te das cuenta, yo no pretendo justificar los actos de guerra, pero si tú te das cuenta quiénes fueron reclutados por los grupos armados y quiénes siguen siendo reclutados, estos ejércitos se constituían en su mayoría por menores de edad. Entonces, estos victimarios que los vemos así a la larga también fueron víctimas del conflicto, ¿cierto? Podemos conocer su historia. Entonces, la pedagogía en este caso y el tema de la educación, como te digo, se vuelve fundamental no solo por la voz que se le da a las víctimas, a los actores del conflicto en todos sus escenarios, sino también porque podemos sembrar en la infancia, en la juventud, que en este momento, digamos, nos está depositando a nosotros la misión de trazar el futuro para ellos, contarles esta historia y decirles, este es el país que quieren, o sea, debemos trabajar para que este país no sea el que reciban ustedes, no el que nos tocó a nosotros, en el que vivíamos llenos de atentados, de carros bombas, de estos cilindros de gas que tiraban en los pueblos. Entonces, eso es lo que yo pienso respecto a la pregunta que me haces. Correcto, Lilian, me gustaría también que nos mencionara cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en este caso Nariño en cuanto a la atención y reparación a las víctimas de conflictos o violaciones de derechos humanos.
Mira, el tema es muy complejo. Nariño tiene en este momento creo que más de 40, en lo que va corrido del año, más de 40 denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro del conflicto armado, incluido el desplazamiento forzado. Tenemos zonas en las que, a pesar de que la institucionalidad se ha mostrado, digamos, con mucha voluntad para este tema de los diálogos, el conflicto ha escalado en los territorios. Han habido muchísimos desplazamientos y tenemos bastantes víctimas en este momento por el tema del conflicto, pero relacionado con el desplazamiento forzado. Son más de 14,000 víctimas que tenemos en este momento en lo corrido del año, es decir, desafortunadamente el anuncio de este gobierno departamental no ha menguado la situación en el departamento en cuanto al recrudecimiento de la guerra. Pero también entendemos que la misión de la institución inicialmente es atender lo que se considera una emergencia, ¿no? Es decir, atender estas emergencias de manera inmediata con los medios y los mecanismos que se tienen para ello, pero también se ha pensado en trascender, es decir, si nosotros estamos hablando de paz, pero no podemos llegar a los territorios y lograr algún tipo dar un tipo de tranquilidad, pues el tema es complejo. Entonces pues, se ha presentado la necesidad de acudir al gobierno nacional. La semana anterior se realizó un consejo de gobierno con el ministro de Defensa y el pie de fuerza ha aumentado en el territorio. No sabemos qué impacto pueda tener esto con la población civil. Esperamos que de alguna manera esto permita retomar el control en los territorios en los que estos meses, pues desafortunadamente el conflicto ha escalado, pero seguimos teniendo, digamos, como la esperanza. Por lo menos el ELN ya envió un mensaje como de atender favorablemente la propuesta del gobernador de Nariño. Entendemos que otros grupos también lo están haciendo. Hay una expectativa y un apoyo muy grande por parte del gobierno nacional. El comisionado de paz ha venido de manera permanente a visitar nuestro territorio. Entonces, creemos que, digamos, los diálogos no nos van a dar una paz inmediata, pero sí se están construyendo o trazando los caminos para poderla recorrer y que, digamos, nos lleven a que este tipo de situaciones con relación a las víctimas que en este momento tenemos, pues mejore y ellos puedan retornar a sus lugares de origen, donde tienen obviamente toda su vida dispuesta en una situación de calma y de paz, ¿no? Bueno, Lilian, pues de reconocer las acciones que se están implementando, pues en este caso desde la gobernación, como lo son no solamente el tema del Centro de Memoria Histórica, sino pues también los diálogos que se están llevando pues para tejer estas nuevas formas de paz que se quieren pues llevar a cabo. Para la siguiente pregunta, y es más enfocada hacia las personas, o sea, decirle a las personas que ¿cómo pueden los ciudadanos contribuir de una manera activa a la solidaridad con las víctimas y la construcción de una sociedad más inclusiva y justa? Pues mira, primero, yo creo que la primera herramienta que tiene un ciudadano que no está en los territorios sufriendo el conflicto armado es abandonar la indiferencia, o sea, es creer que porque a él no le toca, entonces que no le importe lo que está viviendo el resto, porque esa es la percepción que tienen muchas personas que apoyan, por ejemplo, el paramilitarismo, o sea, como a ellos no les tocó la guerra y hubo gente que la fue a pelear allá por ellos y estuvo allí en medio del conflicto y ellos no. Entonces apoyan mucho estas prácticas y creo que desde ahí implica, por ejemplo, tener que desarmar la palabra y el corazón para no seguir haciéndole apología al tipo de prácticas que fueron el paramilitarismo y las guerrillas en el país, ¿no? Y que ahora han escalado pues otro tipo de organizaciones, esta cultura de la mafia, ¿no? Que se ha enquistado tanto en nuestra sociedad. Entonces, pienso que lo primero es abandonar la indiferencia. Lo segundo es aprender también a escuchar a las víctimas, aprender a escuchar a los victimarios
incluso a los victimarios que han provenido del Estado, porque sabemos que dentro de este conflicto ha habido una violencia institucional armada. También nos pasó con la primera línea, con la primera línea en el estallido social. O sea, fue digamos, una forma sistemática de actuar en todo el territorio por parte de integrantes de la policía en contra de los manifestantes. Esto también nosotros lo aportamos dentro de toda la información que vino a recoger el Centro de Memoria Histórica para documentar lo que ocurrió con la primera línea en Pasto, por ejemplo. Entonces, la negación del conflicto es la primera afrenta contra las víctimas y contra los procesos de paz, ¿no? Ese creo que es el primer deber de la ciudadanía, o sea, abandonar el negacionismo y la indiferencia. Lo segundo, desde nuestros hogares aportar en la educación de nuestros hijos para que los modelos de la sociedad violenta en la que muchos crecimos pues no se repitan. Y eso también implica una apuesta grande de la institucionalidad en la formación de nuestros niños, aunque creo que la primera cuna de formación de valores pues son los hogares. Entonces, esa conciencia de la no violencia al interior de las familias colombianas debe ser también una apuesta y una corresponsabilidad para la construcción de esta paz que tanto anhelamos. Y lo tercero, ¿sí? Documentarnos e informarnos, ver estos centros de memoria histórica como lugares en donde cualquier ciudadano o ciudadana pueden acudir para estar enterados, empapados, para que conozcamos y, como les digo, para no volver a repetir o tener la idea de que la única forma de lograr un Estado mejor es a través de las armas. Perfecto, Lilian. Bueno, ya para empezar a cerrar nuestro programa del día de hoy, me gustaría que ya por último, en el marco de esta conmemoración tan importante que es el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, me gustaría que le diera a nuestras y nuestros oyentes como una especie de reflexión sobre la importancia de este día y por qué, pues valga la redundancia, es tan importante conmemorar esta fecha del 9 de abril. Bueno, el mensaje que yo les envío a las personas es que no olvidemos que la sociedad que actualmente conocemos se encuentra fundada en medio de la sangre de las víctimas y que en honor a las vidas que han entregado, a las vidas que se ofrendaron para que de cierta manera hoy nosotros podemos estar hablando de paz, merecen ser reconocidas, merecen ser honradas, merecen ser recordadas y merecen que su historia no quede en el olvido. Creo que este día, digamos, todos los días deberían ser los días de las víctimas. Y no solamente por ellos, también por las familias que dejaron, por las madres que todavía no encuentran a sus hijos desaparecidos. Creo que la forma de crueldad más grande es la desaparición forzada. En honor a todo este dolor, nosotros tenemos que reflexionar cada día, cada mañana, para apostarle a un tema de paz desde nuestro interior hacia el exterior, ¿cierto? Como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ese es mi mensaje y apostémosle todos al tema de la paz, desarmemos la palabra, el corazón y la mente. Perfecto, Lilian. Natalia, muchísimas gracias por estar en este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por permitirme dar a conocer no solamente mi apreciación personal sobre el conflicto, también lo hago como funcionaria pública, pero también la apuesta por la paz que desde la institucionalidad se está construyendo en Nariño. Esperamos ser un ejemplo para el resto del país frente a la apuesta de los diálogos regionales. Muchísimas gracias por la invitación. Correcto, Lilian Natalia. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL.
Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este nuevo episodio y nos escuchamos en un nuevo programa. Hasta pronto. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12:30 del mediodía por Radio UNAL. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Archivo General y a través de YouTube en el canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos porque ahora los archivos también tienen voz.